Muy buenos días. A nombre de la Dirección de Innovación Educativa damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este segundo día de nuestra octava jornada de innovación educativa, que tiene como tema central las tendencias y desafíos en los currículos en educación superior. La diversidad de metodologías pedagógicas como el aprendizaje adaptativo, híbrido, la ubicuidad, el aprendizaje por indagación, el aprendizaje situado, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje profundo, la gamificación, de la mano de tecnologías con un alto potencial para uso educativo como la realidad virtual, inteligencia artificial, las plataformas tecnológicas en una nueva generación más reciente, las analíticas de aprendizaje, todas ellas impregnadas de una alta dosis de innovación, hace que enseñar en la universidad sea cada vez más complejo, mientras que aprender se ha convertido en una experiencia mucho más entretenida y desafiante para nuestros estudiantes. Con esta breve introducción damos inicio a nuestro segundo día de esta octava jornada de innovación, teniendo un invitado especial de la Universidad Politécnica de Madrid, el doctor Ángel Fidalgo Blanco, a quien agradecemos de manera superlativa por haber dispuesto su tiempo en compartir con la comunidad docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El doctor Ángel Fidalgo va a compartir la conferencia Aprendizaje Personalizado y Aula Invertida, y previo a ello daré lectura a una brevísima hoja de vida académica de él. El doctor Ángel Fidalgo Blanco es doctor en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información. Es presidente del comité organizador del Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Ha sido distinguido con el premio a la mejor asignatura OCW por el Ministerio de Educación del Gobierno de España, premio a la innovación educativa y premio a la excelencia docente, ambos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es editor del blog Innovación Educativa y creador de la comunidad de aprendizaje conectivismo.net. Con ustedes, el doctor Ángel Fidalgo Blanco, a quien pido que recibamos con un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Buenos días desde Madrid. Antes de nada, pues agradecer a la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues el darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes estas jornadas. Voy a compartir la pantalla para que se pueda ver lo que es la presentación y, bueno, pues supongo que ya se vea. Si no es así, me lo dicen. Básicamente, como se ha comentado en la presentación, les voy a hablar de dos tendencias de innovación educativa que actualmente se consideran como tal, que es el aprendizaje personalizado y el aula invertida, también denominada Flipped Teaching o Flipped Classroom. Pero antes quería hacerles una serie de consideraciones frente a lo que puede ser en general cualquier tendencia de innovación educativa. Y es que cuando se imparte una charla, muchas veces hablamos hacia la nube, es decir, comentamos una serie de características que suelen estar, digamos, orientadas a una visión no aplicada. Y otras veces, pues hablamos hacia el suelo, es decir, hablamos de una innovación educativa con vistas a que se pueda aplicar dentro del aula. Por lo tanto, aunque se habla de los mismos, los enfoques nunca son iguales. Mientras que cuando hablamos a la nube se suele hablar del cambio que supone en el proceso formativo, solemos definir visiones formales y académicas, se suele definir también el impacto educativo, así como las metodologías
donde se ubican, que suelen ser centradas en el alumnado y basadas en metodologías activas. Cuando, digamos, se habla de esto, pues normalmente va a servir, pues bien, para captar el interés, para motivar por saber un poquito más de estas innovaciones, para que se puedan plantear reflexiones y también para que se plantee si ustedes lo van a aplicar o no. Cuando se habla del techo hacia abajo, hacia el suelo, pues básicamente se suele expresar una visión informal, se suele hablar del impacto que tienen las asignaturas, se centra ya en la visión de las tecnologías y ya se habla no de metodologías donde están ubicadas, sino de métodos de aplicación, de procesos. Y esto pues sirve para ya tomar la decisión de si se va a aplicar o no. Nos va a servir para elaborar estrategias, tanto desde el punto de vista de la universidad como personalmente en las asignaturas. Nos sirven para ya que tengamos garantías de que cuando apliquemos estas tecnologías y estas innovaciones hagamos una buena práctica que se puedan publicar en revistas de impacto y también guías de aplicación. Es cierto que por la estructura estaré pues más o menos media hora en esta charla para dejar un tiempo por si hay alguna intervención, pues en este caso yo me voy a centrar más o menos en esta zona, concretamente en estos puntos. Veremos alguna visión formal, informal, elementos para que podamos reflexionar. Pretendo motivarles para que tomen iniciativa y se animen a aplicarlo y, por supuesto, pues para que tengan ese planteamiento. Pero les dejaré recursos para que puedan hacer toda esta parte inferior, toda esta parte de innovación educativa hacia el suelo. Dos consideraciones a la innovación educativa generales, independientemente de cualquier tipo de innovación, independientemente de cualquier tendencia, todas ellas van a tener aspectos comunes. Por ejemplo, el tipo, y es importante contextualizar de qué vamos a hablar. Dentro de lo que es la innovación educativa, en la cual un profesorado de universidad puede participar, hay tres contextos totalmente distintos que implican estrategias y formas de actuar totalmente distintas. Una de ellas es cuando se hace una innovación educativa dirigida al sector. Cuando digo al sector me refiero mundialmente para que sea una innovación respecto a todo el proceso formativo. Esto se suele hacer en proyectos de I+D+I, donde el profesorado universitario participa junto a empresas, junto a equipos multidisciplinares y trabajan en un gran proyecto. Pues, por ejemplo, la pizarra electrónica es un ejemplo de este tipo de actividad. Y normalmente este tipo de actuación pues se basa en utilizar, como decía en la presentación la persona que me precedía, las tecnologías, el empoderamiento de las últimas tecnologías. Suelen ser ese tipo de proyectos. También hay una innovación institucional, que es la que hace la universidad. La universidad está haciendo una innovación, la ha hecho a través del tiempo, no se suele hablar mucho de ella, pero es cierto, es la responsable de potenciar la digitalización de contenidos, incorporar sistemas e-learning y últimamente pues con los MOOC. Los MOOC es algo que casi todas las universidades estamos con ello y es pues un tipo de innovación educativa institucional. Y finalmente la asignatura, es decir, cuando queremos una innovación para aplicarla en una asignatura concreta. En este caso es el contexto donde les voy a hablar, en el contexto de la asignatura. Normalmente a todo se llama innovación educativa y innovación docente se llama a la aplicación de esa innovación educativa en el contexto de una asignatura. Por lo tanto, mi primer objetivo es contextualizar dónde vamos a hablar y de paso también ver pues cómo se denominan esos tipos de innovación. Otro aspecto también común, siempre común, es el ciclo que sigue cualquier tendencia de innovación educativa. Da igual que le hable de free teaching, de aprendizaje personalizado, de realidad aumentada, de metodologías activas, da igual. Todas las tendencias tienen un ciclo de vida que lo que hacen es pues seguir esta gráfica. Normalmente son tendencias cuando están por aquí. Observen que normalmente cuando estamos hablando de tendencia, que es cuando todo el mundo habla de ellas, pues normalmente las expectativas de esa tecnología van a estar por encima de la realidad, si es que se consolidan.
Por lo tanto, ahora mismo Flip Teaching y aprendizaje personalizado está por aquí y evidentemente habrá mucha información que ustedes pueden acceder a ella, pero habitualmente van a encontrar más expectativa de lo que realmente va a pasar. Observen que después hay una caída pronunciada, lo mismo que sube rápidamente, cae rápidamente, y después, si pasa este valle, ya esa innovación pues se consolida. Normalmente esta zona que vemos aquí, este valle, está, digamos, definido por una serie de pesas, una serie de características que tiran hacia abajo, es decir, que hacen que esa innovación no prospere, y otras cuestiones que hacen que sí prospere. Muchas de ellas no tienen que ver con el profesorado. Pues, por ejemplo, nosotros en España, lo que es la progresión del profesorado, es decir, si quieres acceder a promocionarte laboralmente, por ejemplo, para pasar a catedrático o para acreditarte como profesor, lo que cuentan son las publicaciones JCR de impacto. Por lo tanto, la innovación educativa, comparado con esas publicaciones, pues no tiene mucho peso. Por lo tanto, es algo que normalmente retrae al profesorado a hacerlo. Un factor, por ejemplo, que sube mucho es el que yo creo que está haciendo su dirección de innovación educativa con la celebración de jornadas y este tipo de actividades, pues que potenciar, empoderar al profesorado que hace este tipo de innovación. Yo también de lo que les voy a hablar es un poquito de una serie de factores que nos ayudarán a tirar hacia arriba en esa innovación. Bien, dicho estas dos características genéricas que no debemos perder de vista nunca que hablemos de innovación educativa, vamos a ver ya un poco los dos temas que son objetos de esta ponencia: el aprendizaje personalizado y el aula invertida. El aprendizaje personalizado, ¿qué es? Bueno, pues yo creo que todos lo sabemos, lo intuimos. Ante estas dos situaciones, es decir, una situación donde hay una clase con un número de alumnos, nosotros en nuestra universidad tenemos una media de unos 80 alumnos por clase. La ley universitaria dice que no más de 70, pero bueno, la realidad es que solemos superar ese número. Les decía que cualquier persona, no hace falta que sea docente, pues sabe que el aprendizaje es mucho mayor en un entorno donde hay poquitas personas a un entorno donde hay mayor personas. Es decir, a mayor masificación, menos aprendizaje; a menor masificación, más aprendizaje. Y esto decía que es algo que se intuye, que es, bueno, pues algo que no hace falta que digamos que venga yo aquí a contárselo. Pero el planteamiento no es la eficacia de ese proceso, es realmente la situación de cómo pasar de una situación que tenemos impuesta, estoy convencido que ustedes también la tienen allí, a esta situación. Eso es difícil, es complejo. Por lo tanto, no es tanto el convencer que el aprendizaje personalizado ayuda, sino cómo podemos hacer aprendizaje personalizado en nuestra situación actual. Los dos problemas: coste y disrupción. El coste, ¿por qué? Porque si quisiéramos disminuir los ratios de alumno-profesorado, evidentemente necesitaríamos más aulas, más medios, más profesorado. Y además que es una disrupción porque no crea que todo el mundo ahora mismo, si dice, no, vas a trabajar con 4 alumnos, saben hacer ese aprendizaje personalizado. ¿El planteamiento cuál es? Pues insisto en la presentación, la maravillosa presentación que hicieron antes de darme paso. La tecnología es lo que nos va a ayudar ¿a qué? Nos va a ayudar a que podamos aplicarlo con poco esfuerzo, es decir, a reducir el coste, y por otro lado, a implantarlo de forma progresiva, es decir, a evitar la disrupción. Si alguien quiere saber, no solo intuir, sino conocer exactamente qué mejora de aprendizaje hay si personalizamos, pues nuestro amigo Bloom, el de la taxonomía de Bloom, hizo un estudio donde tenía un grupo convencional, que es este de aquí, estas son las notas de un grupo convencional, donde había un profesor y 30 alumnos. En este caso, esta es una distribución de nota.
y hizo una prueba donde 30 alumnos tenían un profesor por cada alumno, es decir, un ratio 1 a 1. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues estos. Aquí ven que es los resultados del grupo experimental, donde había un profesorado por cada alumno. Evidentemente, las notas muchísimo más altas, y observen que básicamente las notas más bajas comienzan prácticamente en la media de las notas del grupo convencional. Bueno, esta distancia es 2 sigma y por eso a este planteamiento se le llamó el problema 2 sigma, es decir, cuánto más aprenden si personalizamos el aprendizaje. En la presentación, que ya la envié previamente, tienen un acceso al artículo. Ahora mismo está saliendo en pantalla la dirección web, donde pues pinchan y pueden acceder al artículo. Pero como les decía antes, el problema no es, ya que se intuya, no es que no lo hayan demostrado. El problema es si hay una forma un poquito más barata o más eficiente de hacerlo. Y para ello citamos a Skinner, que en el año 1958 abrió un camino importantísimo para lo que era el aprendizaje personalizado. Aquí es una foto que se ve mal porque es una grabación creo que es del año 60. Tienen el enlace a este vídeo y tienen un poco más de información más detallada en este otro enlace. Bueno, aquí podemos ver a duras penas a Skinner y con 4 alumnos. Y aquí hay una especie de máquina. Esta máquina era una máquina manual donde había una ranurita, que es donde se supone que está mirando este niño, y en esta ranurita, en un papel, le aparecía una determinada pregunta. En función de la respuesta que daba, y accionando una palanquita, pues le salía otra ventanita donde había otro papel donde le decía que, bueno, pues si había acertado, pasaba a otra pregunta, y si no, pues o bien le hacía otra pregunta, o bien repetía la pregunta, o bien le daba un texto complementario. No lo he llegado a ver documentalmente, pero sí he visto alguna referencia que tenían algunas de ellas un dispositivo que si acertaba le salía un caramelo físico. Cuestión que ahora mismo no ha conseguido superar ningún ordenador. Este proceso abrió a lo que se denominó una modelización o un modelo donde evidentemente se trató de computerizar esa máquina que tenía Skinner. Y esto es más o menos el modelo que se sigue actualmente en los nuevos dispositivos de aprendizaje. Primeramente hay una interacción del alumno con la máquina. En esa interacción se está aportando una serie de datos. Esos datos pueden ser, por ejemplo, que he contestado mal a una pregunta o he contestado bien a una pregunta. Se accede a una modelización del usuario que no es más que qué tendría que hacer la máquina en caso de que el alumnado hubiese acertado la pregunta y en caso de que el alumnado hubiese fallado la pregunta. Evidentemente estoy con un esquema muy sencillito, el de la máquina de Skinner. Y bueno, pues con esa información de qué es lo que ha hecho el usuario y accediendo a un conocimiento previamente preparado que se activa en función de lo que haya contestado el usuario, pues se le genera un recurso u otro recurso. Esto es precisamente el modelo de lo que se llaman SHA, Sistemas Hipermedias Adaptativos, donde se está trabajando en máquinas que nos pueden ayudar a hacer esa personalización. El problema de estas máquinas, de estos procesos, es que ahora mismo están en investigación y desarrollo. Son procesos que no son muy aplicables ahora mismo en el aula, sobre todo por la dificultad de acceder a esa tecnología y porque no está ni popularizada, ni plantada, ni es barata, ni es fácil de manejar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tenemos que seguir esperando? Pues no. Tenemos, por lo menos en España, una de las plataformas que más se utilizan en la formación universitaria es Moodle. Es una plataforma de software libre, es decir, que todo el mundo, cualquier universidad la podemos tener de forma gratuita. Y con Moodle también se puede hacer esto. Si tienen acceso a Moodle o pueden tenerlo, que sepan que todo esto se puede hacer. Pero con un pequeño problema, que no tiene esta separación de componentes. Está todo integrado en una estructura que dentro de Moodle se llaman condicionales. Es fácil, es muy sencillo. En un curso de 1 hora se aprende a manejarlo sin ningún problema.
y adaptar los contenidos, digamos, la modelización del usuario, pues son segundos lo que se hace. Y se necesita una visión guiada. Yo en esta charla no les voy a entrar en datos técnicos, pero sí después les facilitaré una dirección web donde pueden acceder a cómo manejar el Moodle para hacer esta personalización. Me interesa más ver los tipos de personalización que actualmente estamos haciendo en la universidad. Hay 3 tipos. Personalizamos el conocimiento, personalizamos o adaptamos, perdón, el plan de aprendizaje al perfil del alumnado o al ritmo de aprendizaje. Normalmente se usan los 3, es decir, en una misma aplicación tenemos los 3 tipos. Yo lo que voy a hacer es darlos por separados porque didácticamente podemos comprender mejor el alcance de cada uno, pero siempre teniendo la visión de que es todo integrado. Bien, vamos a ver qué es eso de adaptatividad al conocimiento. Hay varios tipos. Uno muy útil se llama nivelación. Todos estos que estoy comentando se pueden hacer con Moodle, todos. De hecho, nosotros todo lo que tenemos hecho a nivel de aplicarlo en asignaturas está hecho con Moodle. Uno de ellos es lo que se llama es nivelación. Uno de los problemas que habitualmente tenemos todo el profesorado y en todas las instituciones educativas, supongo que ustedes también, pues es que cuando vamos a empezar una asignatura, no todo el alumnado que llega a esta asignatura tiene el mismo nivel inicial. Los hay que están preparados para iniciar la asignatura y los hay que es que le faltan bastante contenidos, bien porque no los han dado en cursos previos o bien pues porque no se les ha olvidado. Pero esto que estoy contando a nivel de asignatura también nos ocurre cada vez que comenzamos un tema nuevo dentro de una asignatura. No todas las personas tienen el mismo conocimiento inicial. Por lo tanto, una de las actividades que solemos hacer con el aprendizaje adaptativo es asegurarnos de que las personas que van a empezar un curso llegan con el mismo nivel de conocimiento. Por lo tanto, lo que se hace es que, pues a través de una especie de test, se les prepara unos contenidos, unos conocimientos adecuados a cada nivel de conocimiento que tenga cada persona. Bueno, esto se puede hacer incluso previamente, antes de que comience la asignatura, durante la asignatura. Nosotros lo que solemos hacer es ponerlo como actividad complementaria o incluso pues darles unos minutos, quitarles de la docencia para que lo puedan hacer. Otra actividad se llama barrera de conocimiento. Se lo explico con un ejemplo que a mí me funciona muy bien. Normalmente cuando acabamos la asignatura les ponemos una encuesta al alumnado y es habitual que no la haga nadie o la haga muy poquita gente. ¿Qué solemos hacer? Pues ver de alguna forma cómo podemos conseguir que hagan. Un sistema personalizado que usamos es el siguiente. Le sale la encuesta. Tienes que hacer la encuesta. Y hasta que no haga la encuesta, no ve las notas. Por lo tanto, digamos, un ejemplo de cómo puedo hacer una actividad y puedo condicionar a que no sigan con el temario hasta que esta actividad no esté hecha. Yo se lo he puesto con un caso que se ve muy bien, pero realmente se utiliza pues, cuando hay un concepto que consideramos base importante, imprescindible, pues y queremos asegurarnos de que este concepto se aprende. En Flipteaching, que veremos después en la invertida, veremos que también es un sistema muy bueno para comprobar que el vídeo previo a la lección que se va a hacer en el aula, pues se ha visto. Y finalmente está lo que se llama ampliación, que es al contrario, se tiene un nivel común y siempre hay alumnado que se quiere quedar ahí, otros que quieren aprender más, otros un poquito más, etcétera. Insisto en que lo estoy dando por separado. Esto es difícil que, bueno, excepto la nivelación, es difícil que se dé solo de un tipo. Vamos a ver lo que es adaptatividad al ritmo de aprendizaje. Básicamente, cuando tenemos una asignatura, se abre el temario y el temario pues, se va abriendo por fechas, o bien está todo el temario de la asignatura, o cada X tiempo se muestra una serie de recursos. El usuario, pues imagínense que entramos por aquí, llevamos 2 meses de asignatura, pues todo usuario ve los mismos contenidos. Si hay algún usuario, algún alumno que entra al principio, pues va a ver todo. Esto, nosotros tenemos problemas en varias asignaturas donde
en primer curso, entran, el curso empieza el 1 de septiembre, pero hay pruebas de selectividad que comienzan el 10 de septiembre, es decir, que por ley hay alumnos que todavía no saben si van a ir a la universidad y cuando lo saben entran en octubre. Bueno, pues ahí lo solemos aplicar, de tal forma que una persona va a ver los recursos que haya trabajado. Entonces, van a visualizar lo que haya avanzado cada uno. Y esto normalmente es más claro, no se pierden, porque normalmente a este nivel aquí han hecho ejercicios, esta persona no lo ha hecho. Bueno, pues pueden ver en este esquema cómo cada persona verían los mismos contenidos, unos contenidos distintos. Aquí no cambia el temario, es el mismo, solo que ven unos u otros recursos pues en función del tiempo. Y finalmente vamos a ver la adaptatividad del perfil, que básicamente lo representa este esquema. Si hacemos un curso en una plataforma online como material para un curso presencial, pues hay una forma de conseguir que cada alumnado vea el que más se adapta a su perfil. Ese perfil puede ser el resultado de un cuestionario o puede ser un nivel de conocimiento. En cualquier caso, esto lo que significa es que distintos perfiles pueden ver distintos recursos. Esto también tiene que ver mucho con estilos de aprendizaje, donde se hace un perfil a cada estilo de aprendizaje y pues el que quiere un aprendizaje más activo pues comienza con los problemas y pues la teoría o al revés en otro tipo de perfil académico. Bueno, pues hemos visto los 3 tipos de adaptatividad que hoy se pueden hacer con Moodle, que se pueden hacer de forma bastante sencilla. Les voy a comentar un poquillo los recursos, no me voy a entretener en abrirlos, todos están con enlace, solo si hay tiempo abriré alguno, pero para no ir quitando tiempo de la exposición, porque realmente son hablar de 2 temas. Uno de ellos es un mapa de conocimiento. En este mapa de conocimiento está organizado contenidos en base a la acción que quieran hacer a ustedes con el aprendizaje personalizado. Aquí se ve un fragmento, si oyes, voy a aplicarlo, y aquí, bueno, se ve un poquito de las cuestiones que he dicho, pues verán con Moodle cómo se aplica. Verán los conceptos y verán también, pues mira, haz esto, pincha aquí, haz esto otro, aquí tienes un ejemplo, y son los recursos que están muy preparados para utilizarlos como guía. Aquí tiene una comunidad de aprendizaje. Se abrirá en abril de 2018, es decir, el próximo mes. Pero ya se pueden apuntar. Creo que ahora no es pública, se apuntan y nosotros les tenemos que después autorizar, pero en abril ya les digo que estará abierta. Y aquí hay muchísimos recursos organizados, pues también en base a que sean de divulgación, publicaciones ya científicas que pueden servir de referencia y recursos también de guías de utilización. Todos estos recursos que les estoy enseñando son recursos propios. Y el otro recurso que es muy interesante y además responde a una de las peticiones que me hacían desde el TIE era ver qué hacíamos en nuestra universidad de aprendizaje personalizado. En lugar de contárselo, pues les he preparado un acceso donde van a ver todas las buenas prácticas, todos los proyectos de aprendizaje personalizado que se hicieron en mi universidad en el curso académico anterior. Y bueno, verán una serie de charlas que definen el estado del arte y después verán lo que es en breves presentaciones cada una de esas actividades y además pueden ver las personas que la han realizado por si quieren contactar con ellos y yo creo que son buenos ejemplos de aplicación. Verán también un apartado más para reflexionar sobre mi blog de innovación educativa, donde pinchan aquí y verán pues todos los posts que he puesto de innovación. Y hay un MOOC que se llama Pasos Básicos para un aprendizaje personalizado, que también llevamos nosotros, y en este MOOC es donde enseñamos ya a aplicar esa tecnología de Moodle. Tenemos previsto que este MOOC activo, que se pueden apuntar ya si lo desean, pero empezará la sesión a finales de abril o principios del mes de mayo. Con todos estos recursos, creo que es material más que suficiente para que cada uno de ustedes lo aborden, lo exploren y dediquen el tiempo que consideren oportuno y en base a sus objetivos. Bueno, vamos a ver Flip Teaching. Primero, perdón, porque creo que se llamaba aula invertida. Flip Teaching, aula invertida, son
lo veremos ahora, son distintos nombres sobre la misma actuación. Como les decía antes, todos estos nombres se suelen utilizar para definir una actividad característica de este modelo FLIT. Perdón. Esta actividad se basa en algo que se denomina inversión del modelo. Por cierto, ahora les voy a hacer un contraste de lo que es hablar hacia las nubes y hablar hacia el suelo. Ahora mismo estoy hablando hacia las nubes. Y en este caso, pues la inversión del modelo, ¿en qué se basa? Pues se basa en que habitualmente tenemos el modelo tradicional, pues la lección se toma en clase y en casa se hacen los deberes. Y este es un modelo habitual en todo el mundo y además en todos los sectores educativos y en todos los ámbitos educativos. No quiero decir que no haya personas que no lo hagan, pero que habitualmente es lo que se hace. Y más sobre todo en ámbitos educativos preuniversitarios. El modelo FLIT, este modelo de inversión, de a la inversa o a la invertida, lo que nos dice que se invierte el proceso. ¿Por qué? Porque en casa se toma la lección y en clase se hacen los deberes. Y a esto es a lo que se llama el FLIT, la inversión del modelo. Es cierto que esto es interesante desde un punto de vista de que el alumnado en el aula suele estar pasivo. Pues lo mismo que tenemos ahora mismo. Yo estoy impartiendo una charla y ustedes están, bueno, no veo ninguna cara, espero que no estén aburridos y ya pues mirando apuntes o el correo electrónico, pero lo que viene a decir este modelo es que si para estar ahí inactivo y sentado, pues que para eso estés inactivo y sentado en tu casa. Y cuando estemos todos juntos, pues hagamos una actividad más cooperativa, más activa, más participativa. Y esto vale, aunque estemos online, valdría. Ahora mismo estamos compartiendo un espacio y un tiempo, un espacio virtual, pero un tiempo. Podríamos hacer una actividad cooperativa. Bueno, pues esto es lo que dice más o menos el modelo FLIT. Y como les decía, esta es una versión formal. Bueno, y ahora les voy a dar una visión no formal. Decíamos que este era el modelo tradicional, decíamos que había una inversión del modelo, y yo ahora les digo que vamos a plantarnos. ¿Hay una inversión del modelo de verdad? Aquí lo he puesto en el mismo color. Primero lección, segundo deberes. Primero lección, segundo deberes. Bueno, decir que se ha invertido el modelo educativo es mucho decir, porque desde un punto de vista pedagógico sigue siendo el mismo, no se ha invertido absolutamente nada. Insisto, estoy dando ahora una visión hacia el suelo. Y en esta visión hacia el suelo siempre tenemos que pensar desde el punto de vista del profesorado que desea aplicarlo. Y por lo tanto tenemos que plantearnos muchas cosas. Y una de ellas es si es verdad que hay esa inversión del modelo. Como mucho lo que ha cambiado es el lugar, no el orden. No el modelo pedagógico. Los deberes siguen siendo un refuerzo a la lección. En este caso, desde el punto de vista informal, lo que tenemos que pensar es que este modelo nos va a hacer una actividad previa antes de ir a clase. Y yo no sé si a ustedes les suena. A mí, desde luego, yo tengo ahora 55 años. Recuerdo cuando tenía 7, 8 años, que ya en mi colegio me decían que me llevara la lección leída. Y el profesorado me decía que eso era bueno y que tenía que llevarme la lección aprendida porque después en clase íbamos a aprovechar mejor. Por lo tanto, yo no sé qué novedad tiene este modelo, pero lo cierto es que era un modelo que yo algunas veces no me la llevaba leída. La verdad es que voy a hacer un ejercicio de veracidad y nunca me la llevé leída la lección. Y como me pasaba a mí, le pasaba a casi todos mis amigos. Es verdad que algunas personas, muy poquitas, lo llaman de muy poquitas. ¿Y por qué no la llevamos leída? Porque es que después en clase nos volvían a contar la lección. Con lo cual, siempre un niño de 8 años tiene mejores cosas de hacer que estudiarse algo que después se lo van a contar otra vez. Por lo tanto, era un modelo que no se solía utilizar. Por lo tanto, en este caso, el modelo FLIT no dice que te traigas la lección entera aprendida. Lo que dice es lo siguiente. A ver, señores y señoras alumnos y alumnas, vamos a hacer un trato. Si ustedes se traen
para una lección magistral de 1 hora, un 15% de la lección aprendida de casa, yo me comprometo en clase a no volverles a contar la lección, a no dar toda la sesión teórica y transformar esa clase que iba a ser una sesión teórica aburrida o no, pero transformarla en una actividad más participativa y más cooperativa. Observen que ya aquí ya no es tan fácil de imaginar qué haríamos, porque creo que todas las personas que estamos ahora mismo compartiendo esta charla, podríamos perfectamente imaginarnos qué haríamos si nuestro alumnado llevase la lección aprendida. Pero aquí ya es más difícil. ¿Qué 15% pongo en la lección? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo hago con el otro 85%? Bueno, pues este es el modelo de Flip Teaching, pero enfocado al aula, enfocado al suelo. Tenemos una serie de cursos, ya llevamos solo este año ya cursos en 5 universidades, donde enseñamos ya esta visión, aplicarlo con guías, etcétera. Evidentemente, en 10 minutos no puedo conseguir ese efecto, pero sí pues activar algunos elementos de reflexión. Por ejemplo, aquí he preparado una serie de visiones que solemos tener de Flip Teaching, del aula invertida, cuando se nos ha hablado enfocado al cielo. Y lo trato de contrastar cuando hablamos del enfocado al suelo. Es lo que se conoce más popular como expectativas versus realidad. El vídeo nos habla muchísimo. De hecho, el aula invertida todo el mundo cree que tiene que haber un vídeo. Pero realmente no tiene por qué haber un vídeo. Tiene que haber una parte donde el alumnado adquiera el conocimiento de ese 15%. Un vídeo o cualquier otra cosa. Y es lo que nos dicen. Cuando empecemos a trabajar con innovación educativa, con Flip Teaching, es lo que nos dicen. Por lo tanto, nos suele plantear un poco de confusión. Pero bueno, ¿el vídeo es importante o no es importante? Normalmente, lo que se nos suele contar, que cuando nos cuentan estas experiencias de Flip Teaching orientadas a las nubes, que los alumnos van a estar muy atentos y más motivados si lo ven en vídeo. Es lo mismo que decir que ustedes ahora mismo están más motivados y más atentos porque me están viendo a través de una pantalla, me están viendo a través de un vídeo. Y, bueno, pues no lo sé si estarán más motivados o más atentos, pero no creo. Supongo que si yo estuviese allí, que bueno, no he podido estar, compromisos tanto docentes como actividades de proyectos, pues creo que estaría un poco más humanizado y más atento. La realidad, pues mire, si hay algún profesor que en sus clases duerme a todo el mundo, esto es una foto real de un alumno mío, pues ¿qué ocurre? Que si hago por vídeo también se van a dormir y más fácilmente porque en el vídeo pueden bajar el volumen. Por lo tanto, no es cierto que el vídeo sea mágico y que se traiga una lección aprendida. Lo que realmente va a aumentar la motivación es el conjunto, es ese de 15% que yo te ofrezco a cambio de plantear la clase de otra forma. Y lo que va a conseguir que esté más atento, insisto, no es el vídeo, va a ser la utilidad de lo que cuente, la duración, nunca más de 10 minutos, porque a los 10 minutos nuestro cerebro se protege y empieza a perder atención. En una charla en vídeo que ya llevamos media hora, poco más de media hora, su cerebro está diciéndole que deje de prestar atención. Eso les está ocurriendo en el cerebro de todos ustedes. A lo mejor he conseguido que algunos, bueno, pues no sean 10, sean 15, pero ahora mismo están luchando contra esa acepción. Entonces, bueno, pues si sabemos, vamos a hacer vídeos que no sobrepasen los 10 minutos. Es importante por la reflexión que consigue originar ese vídeo, por las acciones que provoca ese vídeo. Esto es probablemente lo más importante. Y sobre todo porque forme parte de ese proceso del 15% a cambio de lo que hacemos en clase. Por lo tanto, que nadie piense que con grabar un vídeo vamos a conseguir que eso mejore la atención. También quiero hacer especial énfasis en que cuando nos hablan de aula invertida nos suelen encasquetar un curso de un vídeo, de cómo hacer vídeos. Espero que ustedes no hayan venido a esta charla pensando en que yo les iba a enseñar a hacer vídeos, pero es algo real. Y bueno, aquí es verdad que mucho profesorado tiene problema con grabarse en vídeo, con guionizar, con ir a un estudio de grabación.
Normalmente nos venden que con esto, bueno, vamos a ganar un Oscar de los cortos, un Oscar de los vídeos docentes. Y la realidad es que al final, si queremos hacer el gran vídeo, si queremos competir con grandes cineastas, directores y productores, pues no lo vamos a conseguir. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues mira, grabo cualquier cosa o no la grabo y ya está. Bueno, pues en Fleet realmente hay una cuestión que es que cuanto más calidad tenga algo, mejor. O sea, cuanto más calidad tenga un vídeo, mejor. No estoy diciendo que no tienen que tener calidad, pero lo mismo que si yo tengo esta presentación, si tiene más calidad, si está más currada, que decimos aquí en el Madrid castizo, pues eso quiere decir que va a estar mejor. Es decir, cuanto más tiempo invertamos, mejor. Pero eso todos sabemos que tenemos un tiempo disponible y un esfuerzo. Y bueno, y eso es lo que tenemos que conjugar. Bueno, pues eso es un poco esa idea, ¿no? De que trataremos de aplicar un esfuerzo. Y bueno, pues al final, dentro de los vídeos, lo que solemos hacer es pues, tratar de vencer el miedo escénico, la idea esta de que ahora me ven todo el mundo, me va a ver todo el mundo y me van a juzgar. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es el que tenemos que vencer. Yo normalmente en todos los recursos que le hemos pasado, esto mismo que están viendo ustedes ahora mismo, está en vídeo, está grabado en vídeo. Y está grabado en un vídeo aquí, en este mismo despacho donde estoy ahora mismo, con los elementos que estoy utilizando ahora mismo. Y bueno, lo voy grabando y ya está. Y si me equivoco, pues no pasa nada. Y si me raspo un poco aquí, pues no pasa nada. Sigo grabando el vídeo. La lección aprendida. ¿Es verdad que el alumnado se trae la lección aprendida? Por lo mismo que antes. Si su alumnado no está habituado a traerse nada aprendido antes de la clase, pues tampoco lo van a hacer ahora. Lo que sí es interesante es hacerle ese contrato, ese cambio. Tú el 15% y yo el otro 85% te lo hago de otra forma. Ahí sí que ya el alumnado valora y decide si invierte ese tiempo del 15%, en función, evidentemente, de lo que vayan ustedes a hacer en clase. Otro mito que ahí es el ahorro de tiempo. Se dice, bueno, pues si yo todas las lecciones lo hacen fuera, en clase tengo mucho más tiempo. Bueno, pues eso no es así. Yo aquí he hecho una gráfica no científica de más o menos el tiempo que está un alumnado medio nuestro, 8 horas para dormir, desde que se acuesta hasta que se levanta, es decir, se acuesta, mira el móvil, contesta mensajes y después se duerme y se levanta un poco antes, contesta mensajes por el móvil y después se levanta. 8 horas. En clase, 5 horas. Si tuvieran que hacer todas las clases, todas las asignaturas en formato flip, necesitarían un mínimo de 4 horas diarias solo para preparar la lección aprendida. Entonces, como ven, el flip teaching no quiere decir que ahorre tiempo, sino que tenemos que utilizar el mismo tiempo, 15% fuera, 85% dentro, pero es verdad, lo vamos a usar de otra forma. Esto tiene mucho que ver con los diseños que ya hay en asignaturas de e-learning. Y bueno, y finalmente, lo que se denomina la clase de problemas. Bueno, no es que el mando se haya roto y vaya mucho más rápido, sino estoy viendo que ya van a ser las 9:10 y era el compromiso de cuando me iba a parar, porque a las 9:20 ya tienen otra intervención. Bueno, les decía que también se piensa que en Flip Teaching todo es problemas y muchas veces lo que tenemos que ver en Flip Teaching en el aula no es el contenido, no es si estoy viendo un problema, si estoy estudiando un caso práctico, no es si estoy analizando un estudio de caso. Lo que tienen que ver es el flujo. Es decir, si el profesor continúa explicando a los alumnos de esta forma un caso práctico, pues da igual, no están haciendo una actividad flip dentro del aula, porque lo que trata de quitar flip es precisamente este flujo unidireccional entre el alumnado y el profesorado, perdón, el profesorado y el alumnado. El concepto de la clase es que haya esto. Y este flujo, que puede ser, por ejemplo, de una forma muy, muy elemental y poco efectiva, también hay que decirlo, es, por ejemplo, las dudas, que cuando llegan a clase pues te empiezan a preguntar las dudas que han tenido de ese 15%. Bueno, pues este es el flujo que tenemos que conseguir. Y da igual que hable de teoría, da igual que imparta una lección magistral, da igual que sea un estudio de caso. Lo importante es el flujo. Hablando también desde una forma pues coloquial de decir esto, es que usted vaya a clase
y no sepa quién es el alumno y quién es el profesorado. Es decir, si pasa un visitante y abre la puerta del aula, en un momento determinado dice, oye, ¿y quién es el profesor? Después lo verá, probablemente por la edad, pero no por la distribución. En este caso, abriría el aula y también vería que evidentemente es el profesor, porque está en una tarima y está detrás de una pizarra. Bueno, también explicarles muy brevemente pues cómo lo aplicamos nosotros. Nosotros normalmente tenemos dentro de la lección en clase un vídeo, un cuestionario sobre el vídeo. El cuestionario es cuestionario barrera, es decir, para asegurarnos de que ha comprendido el vídeo. Un foro para dudas, en el sentido de que simulamos un poco todo lo que puede haber en una clase presencial. Y después lo que se hace es una actividad intermedia, que es un trabajo, un pequeño trabajo, un pequeñísimo trabajo sobre el vídeo. También en los recursos que les compartiré tienen ejemplos. Y además hay ejemplos que lo podemos aplicar en cualquier asignatura, da igual de qué es la asignatura. Otros ya son más específicos de las asignaturas, pero hay algunos que son comunes. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Con esa actividad que han hecho, las evidencias, es decir, el resultado, trabajamos después con ellas en clase. Es decir, que observen que queremos también que el alumno participe activamente fuera del aula. Fuera del aula. Y entonces, como le decía, con esas evidencias que han hecho, individual o grupal, si hacen un trabajo en equipo, es con lo que trabajamos. Aquí el objetivo no es que hagan bien la actividad. De hecho, yo siempre me preocupa que el alumnado lo haga bien. Si la hace bien, quiere decir que no está, primero, no está bien planteada y segundo, me fastidia en la clase. Porque ¿qué es lo que hacemos en clase? En clase lo que hacemos es aprender de lo que hemos hecho. Y cuando un alumno, un grupo de alumnos hace una actividad mal, nos da mucho juego para explicar por qué está mal, qué es lo que tenían que haber visto del vídeo, qué material complementario le ha faltado. Y ya un poco ustedes pueden jugar con ello. El alumno que lo ha hecho mal es el que sale y selecciona a dos que lo han hecho bien para que traten de averiguar qué es lo que han hecho mal. Solo con esto, el juego, la participación que les va a dar dentro del aula es tremendamente eficaz. Es ese flujo que les decía anteriormente el que van a ver. Evidente también usar los que lo han hecho bien. Y también las soluciones creativas, que hay muchos que no sabemos ni qué han hecho, pero que nos vienen muy bien para explicar otras cosas. Bueno, pues nosotros hacemos eso y hacemos mini lecciones magistrales, es decir, en función de lo que vayan haciendo los alumnos, vamos poniendo esas lecciones. Bueno, este modelo es el que usamos nosotros, se llama modelo Microflip Teaching y también tiene referencia a este modelo. Nos ha dado muy buen resultado, tanto en formación para clases teóricas, para clases tremendamente prácticas, como también para la competencia de trabajo en equipo. Ya finalmente, comentarle los recursos. Al igual que antes, un mapa de conocimiento. En este caso se ve un poco mejor. Los recursos están organizados para saber qué es esto de Flip Teaching. Estoy planteando aplicarlo, voy a aplicarlo, quiero publicarlo. Como ven, normalmente todo esto está preparado para que un profesor o profesora con un determinado objetivo se meta y lo haga. Es decir, ya estás aplicándolo, pero lo que quiero es cómo publicarlo. Bueno, pues en este recurso lo tendrían. También está una comunidad de aprendizaje, lo mismo que antes. Esta se abre en abril, ya creo que el 9, ya está abierta, se pueden apuntar directamente. Y lo mismo que antes, las experiencias Flip Teaching que se ha hecho en mi universidad, creo que son 19, también con casos prácticos, con póster, etcétera, para que puedan analizar. Al igual que antes, reflexiones sobre teaching en el blog y al igual que antes, un MOOC donde explicamos cómo llevar todo esto al aula. El MOOC creo que empieza el 9 de abril, ya empieza prontito. En principio ya está todo ok y ya estamos esperando a que desde Miriada X abra la escopeta para empezar el curso. Será pues en breve. Ya hay creo que apuntadas casi 5.000 personas a este curso. Bueno, pues he tratado en estos minutos, en estos 40 minutos, de escribirles qué es Flip Teaching, qué es aprendizaje adaptativo. Espero que les haya podido motivar y sobre todo crear esa duda razonable de que interesa aplicarlo, de que es importante aplicarlo y merece la pena la inversión porque al final nuestra vocación y nuestro buen hacer, pues al final yo creo que vence a otro tipo de actividades y además nuestro compromiso así lo será. Pues muchas gracias por su atención y espero haber estado en tiempo y no haber resultado muy pesado.
Muchísimas gracias, doctor Fidalgo, por haber compartido darnos un recorrido por estas dos metodologías, tanto de el aprendizaje personalizado como el aula invertida, y compartir esa experiencia y la forma, cómo lo están haciendo en su universidad. Tenemos 5 minutos que podemos aprovechar para poder comentar o hacer algún interrogante al doctor Fidalgo, si hubiese algún interrogante de los compañeros. Vamos a pedirle que sean breves y puntuales para que el doctor Fidalgo pueda tener el tiempo de responder. Sí, buenos días, doctor. Muchas gracias. Mi interrogante es sobre la evaluación. ¿Cómo hace la evaluación con Flip Teaching? Pues la evaluación depende el segundo objetivo de la experiencia. Por ejemplo, si ustedes lo que quieren hacer es una experiencia Flip Teaching que les sirva a ustedes para demostrar la eficacia de Flip Teaching y además poderla publicar en una revista, la evaluación tiene que ser igual para todos, es decir, como si no hubiera existido Flip Teaching, porque así pueden comparar el grupo experimental de Flip Teaching con el grupo de control. Esto, insisto, si lo que quieren tener es un método fiable y eficaz de comparar esos resultados. Si no es el caso, nosotros lo que hacemos es una evaluación continua, porque el método que utilizamos, Microflip Teaching, si se da cuenta, genera evidencias continuas. Esas evidencias que van generando, en clase después sigues trabajando con ellas, y lo que tienes es una historia de vida de lo que ha hecho el alumnado, de lo que realmente ha hecho cada persona, cada alumno. Y por lo tanto, lo que hacemos es hacer ese seguimiento, vamos cómo evoluciona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tenemos Flip Teaching, depende de la asignatura y depende también del alcance, lo hacemos de forma continua y sin exámenes. Nosotros tenemos un método de trabajo en equipo que es capaz de detectar lo que trabaja la gente desde el primer día de que empieza el trabajo en equipo, de ver la responsabilidad de cada uno, y no hay examen, es decir, se evalúa la forma de hacer el trabajo en equipo y el resultado. También es verdad que es raro el que apliquen Flip Teaching a toda la asignatura. Por lo tanto, normalmente esa evaluación continua por evidencia se suele hacer a la parte que aplique Flip Teaching. Normalmente cuando se está empezando no solemos tener toda la asignatura por el coste que lleva y esfuerzo, pero sí lo solemos aplicar a una parte. Nosotros concretamente lo solemos aplicar a las partes más complejas y en las que el alumnado suele suspender más. Muchísimas gracias. Si hubiese al doctor Fidalgo, si hubiese alguna otra interrogante. Tenemos aquí al profesor Villalobos de nuestro departamento de filosofía. Doctor Fidalgo, buen día. Buen día. ¿Tienen algunas formas para influir en el estudiante para que pueda estudiar la teoría en casa? Sí, es muy buena pregunta porque el problema que luchamos cuando aplicamos aula inversa no es ni en el método, ni en la tecnología, ni en el que el profesorado sepa hacerlo o no. El problema con el que luchamos es con el hábito del alumnado en hacer la actividad previa. En España, por lo menos, nuestro alumnado no nos llega a la universidad con esa idea del trabajo previo. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos dentro de Flip Teaching, bueno, tenemos un método que se llama MAIN, que es un método que lo que hace es estudia la forma de aplicarlo. Y ese método es como si fuera, imagínense un taburete con 3 patas. Tiene 3 patas, un modelo funcional, los componentes, tiene otra pata tecnológica y tiene otra pata que se llama la estrategia. Las 3 patas son necesarias para que el taburete no se caiga, cumpla su función. Bueno, pues en la capa de la estrategia es donde nosotros seguimos un proceso para que el alumnado tome el hábito. La primera sesión que hacemos de Flip Teaching, muy poquita gente la trae hecha, muy poca. El único factor que hemos encontrado diferenciador es la nota de entrada de selectividad, es decir, si ha sido un muy buen estudiante esa persona, el porcentaje de gente que te lo trae hecha es mayor que si la clase habitualmente tienen personas que no han sido buenos estudiantes. No porque sepan más o menos, sino porque normalmente hacen más caso a lo que dices. Pero aún así siempre son bajos. Con lo cual, nosotros Flip Teaching preparamos siempre 4 etapas, donde la primera ya sabemos que muy poca gente
la va a utilizar. Y lo que hacemos, pues, ¿qué hacemos cuando un niño pequeño nos hace algo mal? Pues le reñimos, por decirlo de alguna forma. Y muchas veces cuando le reñimos nos duele más a nosotros y a nuestro hijo que a él. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Si alguien no lo ha hecho, pues la clase no está diseñada para el que no la ha hecho, está diseñada para el que ha hecho esa actividad. Y por lo tanto es importante hacerles ver que si no han trabajado previamente no van a sacar partido a la clase. Y hay que hacerles ver que el que ha hecho ese 15% lo que va a sacar un partido y por lo tanto va a aprobar mejor la asignatura. Se lo he hecho muy brevemente, pero la pregunta es muy buena reflexión porque es quizá la parte más importante, el hábito. Si hubiese otra interrogante de parte de los colegas docentes. Tenemos al profesor Wilfredo del Centro Universitario Regional de Occidente. ¿Se sabe usted todos los nombres? Son colegas que han estado trabajando con la Dirección de Innovación Educativa. Buenos días, doctor. Felicitarlo y decirle que voy a contactarlo porque este periodo he iniciado con aula invertida con algunos estudiantes. Lo que he visto es que tengo algunos estudiantes que están desmotivados con esta metodología y eso es lo que me está preocupando a mí ahorita. Claro. Es un poco lo mismo que hemos dicho antes, el alumnado que se ha perdido, que no ha hecho esas actividades previas, está totalmente perdido. Hay formas de recuperarlo, no hay mucho problema en ello, pero es cierto que lo que nos decía el alumnado es que en el momento que ya había perdido el ritmo y tal, le era muy difícil incorporarnos. Y también había otro efecto, ese es un efecto colateral, pero hay otro importante, que el alumnado que no iba a clase, el alumnado que normalmente, bueno, pues tenía otras cosas que hacer, le gustaba mucho el método, porque por lo menos un 15% de la lección ya estaba grabada, podía ver resultados de otros compañeros y le venía bien. Son los dos extremos, ¿no?, que conviven con esta metodología. Una siguiente participación. Sí, muy buenos días. Usted habló de aprendizaje personalizado, pero también habló de cursos de 80 alumnos. ¿Podemos hacer aulas invertidas con 80 alumnos y hablar de aprendizaje personalizado? Sí, de hecho nosotros los estamos mezclando las dos cosas. Lo que hacemos es que la actividad previa la aprovechamos pues para nivelar conocimiento, por ejemplo, o la aprovechamos para que partes de la asignatura que sabemos que son complejas, insistir una y otra vez sobre ella. Nosotros estamos ahora mismo en una asignatura que, bueno, yo me metí en una asignatura donde tiene un fracaso escolar muy alto, y estamos aplicando de forma experimental y de momento va bastante bien. Dese cuenta que no se trata de que los 80 a la vez hagan una cosa, sino el que tengan la oportunidad de recibir unos recursos personalizados. Esa combinación de aprendizaje personalizado y flip teaching es estupenda, porque en el momento que cogen el hábito, que lo cogen al final, de hacer esa actividad previa, la podemos utilizar para personalizar. Y esa personalización lo que nos hace es que nos da unas evidencias que cuando lleguemos a clase vamos a tener una especie de foto de qué es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, con flip teaching y aprendizaje personalizado o solo con flip teaching, por ejemplo, complementándolo con unos cuestionarios, lo que tienen ustedes es que antes de impartir su lección va a tener una foto de lo que sabe el alumno, lo que no ha hecho. Nosotros hay sistemas de trabajo en equipo que tienen sistemas de Learning Analytics que lo que hacen es que indagan y nos ponen quién ha trabajado más o menos. Y nosotros, cuando llegamos a clase, ponemos esa foto. Es decir, mirar que en este grupo hay gente que ha trabajado más o menos. Con lo cual es muy viable. La cuestión es que no es viable de transformarlo en toda la asignatura. Eso suele ser mucho esfuerzo. Pero empezar por partes que tengan complejidad o que los alumnos están más desmotivados, sí es muy buena idea y muy adecuado hacerlo. Con una última intervención. Buen día a todos. Me llamaba la atención, aparte de la cantidad que ya lo dijo la compañera, ¿verdad? El hecho de que usted lo menciona como algo que es ya institucionalizado. Entonces me gustaría saber, ¿es obligado a todos? ¿Es parte de la norma que todos deban usar por lo menos uno de los dos? Porque, o sea, nosotros estamos aquí y no somos todos los que trabajamos, ¿verdad? O incluso también hemos aprendido a usar las estrategias de Moodle y otras cosas para las clases presenciales, pero no es todos los que lo usan. Entonces,
Me gustaría saber si allá ustedes ya lo tienen como algo, por ejemplo, ya sea una de las dos cosas, o personalizado o flip phishing, o cómo lo trabajan ustedes. Bueno, primero, los planteamientos que has hecho es común aquí también. Es decir, normalmente en estos sitios estamos la gente que nuestro ADN de profesorado, pues tenemos una preocupación especial por nuestro alumnado y una vocación muy especial, porque, como les decía antes, vale más las publicaciones. Hago un inciso, nosotros en todo lo que estamos haciendo tenemos, antes habló que era el presidente de un congreso internacional que es en castellano y ahora además colabora en la Organización de Estados Iberoamericanos. Estamos rompiendo todos los moldes y asociando al congreso revistas JCRQ1 y lo hemos conseguido. Es decir, lo que perseguimos constantemente es que lo que hagamos, lo hagamos con un determinado proceso para poder publicarlo y por lo menos luchar con las mismas herramientas que tenemos. Dicho esto, pues no está institucionalizado. Aquí todo es libre, cada profesor puede usarlo o no usarlo y entonces pues es igual que ustedes, cada uno un poco. Lo que sí es verdad es que nosotros tenemos un servicio de innovación educativa, el equivalente a la Dirección de Innovación Educativa suya, que sí es verdad que está haciendo una labor muy importante, está promocionándolo, llevándolo, haciendo jornadas de intercambio entre las personas que estamos trabajando, haciendo una serie de premios, dando una pequeña financiación y reconocimiento a las personas que lo están trabajando, y es verdad que lo que sí le puedo decir es que cada vez somos más el profesorado que lo está utilizando, pero la clave de todo esto, el truco para que se utilice y se institucionalice, es que por un lado la institución, la universidad, lo apoye, no esté en contra, sino que lo apoye, que no crean que es fácil, y segundo, demostrar la eficacia y hacer un proceso de transferencia fácil, que eso tampoco es muy habitual, pero se puede hacer sin mucho problema. Pero resumiendo, no está institucionalizado. Muchas gracias, doctor. Yo solo quisiera si nos compartiera también esa experiencia en los cursos donde han aplicado el aprendizaje personalizado. ¿Cuál ha sido, cuántos cursos tienen y esa estrategia que han seguido para tener ese material a la medida de la diversidad de los estudiantes? Bueno, eso lo tienen en digamos, en lo que es nuestra universidad, digamos, las estrategias de fuerza creativa, es decir, se deja que cada profesor un poco vaya por el camino que estime oportuno. Nosotros normalmente lo que hacemos es modelizar todo para buscar convergencia en todo lo que se hace, y lo que sí tenemos es experiencia desde el año 2009, es decir, antes de que Moodle tuviera los condicionales, nosotros ya teníamos una versión con condicionales donde lo estamos utilizando. Esa experiencia la tienen reflejada, por un lado, en el mapa y, por otro lado, en el MOOC que se va a impartir, pero con el mapa es suficiente. Ahí verán ya aplicaciones y vídeos donde con Moodle les van a guiar de cómo pueden hacerlo. Y es generalista, es decir, lo van a poder aplicar a cualquier asignatura. No sé si es eso lo que me estaba preguntando, pero... Sí, perfecto. Y usted nos señalaba en su presentación una comunidad de aprendizaje. Esa comunidad de aprendizaje es para los profesores de la Universidad Politécnica, ¿o es una comunidad de aprendizaje abierta donde pueden acceder los profesores? Es una comunidad de aprendizaje abierta, pero ya les voy a anticipar que si no me equivoco mucho va a fracasar. Entonces, el problema que tenemos con las comunidades de aprendizaje es que ahora están bien, ahora mismo se meten, está bien, en las cosas que hay se pueden aprender, etcétera, pero en unos meses, al menos nos ha pasado en otras, cuando las hemos abierto y las asociamos a un MOOC, son miles de personas las que se apuntan. Por lo cual tenemos comunidades de aprendizaje, hemos empezado a lo mejor 200 personas y ahora hay más de 20.000 personas. Cuando hay ese volumen tan grande de personas, el problema está que ya no puede seguir. Pero lo estamos haciendo, hoy mismo lo hemos cerrado ya el acuerdo que he hecho esta misma mañana con el Servicio de Innovación de aquí, donde vamos a empezar con unas comunidades de aprendizaje que se llaman 1.50, que básicamente la idea es que usted da 1 euro y recibe 50, es decir, da un aporte de conocimiento y recibe 50 aportes, y esas ahora mismo va a estar cerrada hasta conseguir esos $50, por decirlo de alguna forma, y las abriremos al público.
Entonces, lo que sí funciona es, por ejemplo, si se inicia una comunidad de aprendizaje con el profesorado que está interesado en su universidad. Y entonces ahí sí que es verdad que puede ir creciendo de forma controlada. Y ya tenemos unos sistemas de búsqueda que también están hechos, hay ya prototipos que pueden hacer a ellos, en donde van a poder buscar experiencias a partir de sus intereses. Por ejemplo, yo quiero ver todo lo que se ha hecho de aprendizaje personalizado para conseguir nivelación de contenidos. Y entonces el sistema le va a decir qué experiencias hay para que puedan aplicar ese conocimiento. Es decir, ahora mismo estas comunidades que les he dado presumiblemente crecerán demasiado, o pues, a lo mejor me equivoco, si no crecen mucho, si hay hasta 1000 personas funcionan, pero si ya es de más de 1000 no. Pero sí que estamos ya preparando unos sistemas que ya están en beta, es decir, que están funcionando y están funcionando muy bien. Y eso sí que será eficaz y si están interesados, pues también lo estamos hablando con la Organización de Estados Americanos, sí que queremos que ir sumando con universidades y profesorado que esté interesado en estos temas. Si ustedes lo están, y creo que sí, pues encantados de ir sumando este tipo de actividades. Y eso lo podemos ver después del Congreso, hablando con el DIE, ya podemos llevarlo a cabo. Muchísimas gracias al doctor Ángel Fidalgo, creo que ha sido muy amplio y nos ha dado muchas luces, tanto a nivel teórico como de la práctica de la Universidad Politécnica de Madrid, en dos temas que han sido parte de esta jornada, como es el aprendizaje personalizado y el aula invertida. Lo dejaría con sus palabras finales, doctor Fidalgo. Muy bien, pues muchas gracias por darme esta oportunidad, como decía al principio. Siento no estar allí, siento no haber visto el auditorio, ¿no? Parece que estás hablando ahí a una cámara, pero enhorabuena, creo que es andando como se hace el camino, enhorabuena al DIE y animarles a que sigan así y evidentemente a ofrecerles nuestro apoyo y ayuda en caso de que ustedes lo consideren. Muchísimas gracias, ha sido muy grato haberlo escuchado por esta videoconferencia, haberlo tenido como parte de los conferencistas principales de esta 8ª jornada de innovación, con la esperanza también de que pronto podamos tener una actividad colaborativa con su presencia acá en nuestra universidad. No me resta más que agradecerle a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de todos los asistentes, que son cerca de 300 profesores que hoy están en este auditorio y que han iniciado ese proceso por innovar su práctica educativa cotidiana. Es un aliciente para la Dirección de Innovación Educativa tener una alta demanda de profesores que quieran innovar su práctica del profesorado, y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también extendemos un diploma de reconocimiento por su participación como conferencista en la 8ª jornada de innovación educativa, la innovación curricular en la educación superior, tendencia y desafíos, que haremos llegar vía correo electrónico a usted. Muchísimas gracias y pediría un fuerte aplauso para despedir al doctor Ángel Fidalgo Blanco. Gracias. Y anunciamos a los participantes de esta 8ª jornada de innovación que la presentación del doctor Fidalgo estará disponible en la página de la Dirección de Innovación Educativa, en el sitio de la 8ª jornada de innovación educativa. Muchísimas gracias, doctor Fidalgo. Buenas noches, creo que ya es tarde noche. Ya entrando, sí. Y también escuché que estaban con un clima muy lluvioso. Así es que tenga un buen descanso. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo a todos.